Mi prédica de hoy comienza con una frase que tengo aquí que dice: Dios controla todo. Dios controla todo. Aún aquellas cosas que Dios ha dejado funcionando de manera automática, sin que nosotros lo veamos. De eso hablaba yo hace 15 días, no sé si alguno se acuerde. Tal vez no. De eso hablaba yo hace 15 días, cómo Dios ha dejado cosas que Él mueve y que no vemos que Él las está moviendo. Que Él se encarga y no lo vemos que Él está ahí. Son aquellas cosas que nosotros llamamos naturales, ¿no? Y los humanos nos hemos inventado ese concepto de lo natural, la naturaleza, ¿no? Y sí, está bien, no estoy diciendo que está mal, pero el problema de todo eso es que dejamos fuera a Dios y pensamos que todo eso pasa porque es natural, porque son las cosas de la naturaleza y porque son los ciclos, porque así, y no vemos a Dios. Y cuando lo leemos es impactante, ¿no? O ni lo vemos, lo leemos y ni entendemos lo que nos está diciendo la Escritura. Pero Dios controla todo. Incluso las cosas, no nada más de la naturaleza, sino las circunstancias, las cosas circunstanciales. Incluso las cosas que a nosotros nos parecen malas, o feas, o desagradables, o negativas. Léelo conmigo en Job capítulo 2, versículo 10. Si recuerdan ustedes seguramente esta ocasión cuando la esposa de Job, al ver lo espantoso que estaba pasando su marido, le dice: maldice a Dios y muérete, cuate, ¿no? O sea, ya lo vio en tal condición que dijo: ya muérete mejor, ¿no? Sí, 2:10, Job 2:10. Y Job le contesta y le dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Cómo veía Job su condición? Estaba en una situación espantosa y dice: ¿qué? ¿Nada más vamos a recibir de Dios las cosas buenas? Y las cosas malas que nos pasan, las enfermedades, las pérdidas, los problemas económicos, financieros, eso no, solo lo bueno viene de Dios. Y hay una corriente en el cristianismo moderno muy fuerte en esa línea. Iglesias que solo predican de eso, ¿no? A mí me han llamado la atención algunos hermanos de otras iglesias que escuchan mis prédicas y me dicen: no, es que estás mal, cuate. Tienes que predicarle a la gente lo positivo, las cosas que les van a bendecir, porque ellos son picudos y ellos van a crecer y les va a ir de maravilla, ¿verdad? Y yo digo, pues no necesariamente. Hay que leer Hebreos 11 para ver los héroes de la fe. A unos les fue de maravilla, pero a otros no. Y sería falso decir una cosa así, ¿no? Y no es que me guste predicar lo negativo, tampoco está padre. Pero hay que ser realistas y respetar la Escritura. Ve lo que dice Lamentaciones capítulo 3 versículo 37, por favor. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Quién se atreve? ¿Quién se avienta ese tiro? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Versículo 38. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. No, ¿verdad? Solo lo bueno. Ya cuando te enfermaste, ya no. Ya cuando te robaron el coche, ya no. No, eso no venía de Dios. No, ya cuando te corrieron o tuviste que renunciar o cuando la cosa se puso fea, no, eso ya no venía de Dios. ¿Sí? Así es. Ahora, estamos hablando, y hay que tener mucho cuidado, de las cosas que suceden, que Dios manda que sucedan. La pregunta aquí de Lamentaciones es: ¿habrá algo? ¿Habrá quien diga que sucedió algo
que el Señor nos mandó. Estamos hablando de sucesos. Estamos hablando de cosas que ocurren, que nos ocurren. No estamos hablando del pecado. Tener mucho cuidado y ser muy finos en esto. Santiago 1:13, por favor. Nos dice claramente, y ustedes conocen ese pasaje de sobra, que dice claramente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Es que Dios me mandó esta oportunidad de quedarme con este dinero que no es mío. A ver, no, momentito. No, es que Dios me mandó a mi vecina, tan linda ella, ¿verdad? Porque mi mujer es una bruja y esta está como quiere, ¿no? Pues claro que no, ¿verdad? Claro que no. Es que alguien me regaló este polvito maravilloso que se inhala y es una chulada, ¿verdad? Es increíble, se siente uno tan bien. Pues no, claro que no. No estamos hablando de ese tipo de cosas. Cuando estamos hablando de las cosas que suceden, estamos hablando de lo demás, de las cosas que pasan, de eventos incluso circunstanciales. No sé si me estoy explicando. Y es un balance muy fino, ¿no? Porque lo que nos contó ahorita Jonas fue algo que sucedió. Son cosas en las que no tenemos control, ¿no? O un contagio, ¿no? Alguien te contagió de la influenza o de lo que me digas, ¿no? Son cosas que no podemos tener control. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no te pone el pecado enfrente para que lo cometas. Eso no es cierto. Ahí estamos muy claros. Luego dice: sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, mi inclinación al pecado propia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces estamos todos de acuerdo de hacer esta distinción, esta diferenciación. Dios es santo, ¿no? ¿Y qué digo santo? Dios es santísimo, ¿sí o no? Eso nos dice por ahí la Escritura. Y luego también nos dice que Dios es altísimo. No es alto, es altísimo, ¿no? Superlativo. Estamos hablando de características de Dios increíbles, y podríamos hablar de otras muchas. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es perfecto, Dios es amor, etcétera, ¿no? Sí estamos, ¿no? Dios no colude con el pecado. Él no está de acuerdo ni participa en esas cosas. Entonces quiero ponerle escrituras a esto. ¿Se animan? ¿Sí? Vayan conmigo a 2 de Samuel capítulo 21. Vamos a poner esta escritura aquí enfrente. Vamos a ver esta escritura que nos muestra que hay cosas que ocurren circunstanciales que no podemos controlar, pero que Dios sí está detrás. Ese es mi punto hasta aquí. ¿Sí me lo compran? ¿Sí van conmigo? ¿Sí? Segundo libro de Samuel capítulo 21, versículo 1. Segundo libro de Samuel 21:1 dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Ahora imagínatelo, hasta aquí es una pausa tantita. Imagínate esta situación, esta circunstancia. Hubo hambre. ¿Quién controla eso? Pues quién sabe, ¿no? Son factores macroeconómicos, políticos, naturales, la lluvia, la siembra, la cosecha, la vendimia después de lo que cosechamos, no lo vendimos, y no hay producto y no hay dinero, y hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Imagínate 3 años. No estamos hablando de 3 semanas. 3 años con sus meses y sus semanas y sus días. Son muchos, pero muchos días de 3 años. ¿Estás de acuerdo? Es mucho tiempo 3 años, ¿no? Y entonces imagínate al rey David, ¿no? Enfrentando, él está en el gobierno, él es el rey, y de pronto
dice, como hoy hablaba el Señor en las acciones de gracias, ¿no? Cuando se te viene la noche, ¿qué tienes que hacer? Correr con el Señor. Y decía mi hijo, no es una opción, es la opción. Como hijos de Dios, tenemos que ir con Dios, ¿o no? Pero ve lo que dice a continuación este versículo, que dice, y David juntó a sus agrónomos y sus ingenieros y al... ¿No, verdad? ¿Qué hizo? No sabemos si durante los primeros 3 años de la situación de la crisis hizo otras cosas, pero aquí se nos dice que después de estos 3 años consultó al Señor, buscó al Señor, fue a consultar y Jehová le dijo, es por causa de Saúl. Saúl había sido el rey anterior y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló, paréntesis de la Biblia, paréntesis, los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, eran amorreos, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Eso está en Josué capítulo 9, no lo busques ahorita, pero luego lo revisas. Los engañan al pueblo de Israel, se hacen pasar por gente que venía de muy lejos y se comprometen los israelitas a no matarlos, sino a dejarlos ahí presentes de aguadores, de leñadores, ¿no? Pero les conservan la vida porque Dios ha mandado aniquilar y exterminar a los amorreos. Pero el pueblo de Dios se comprometió con esta gente y les dijeron, no van a morir, les vamos a conservar la vida. Y entonces los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. O sea, Saúl se había estado brincando aquel compromiso que había hecho la nación en tiempos antiguos para con este pueblo de los gabaonitas, que eran amorreos, no eran del pueblo de Israel. Y Saúl dijo, con que les habían prometido, no hombre, hay que acabar con estos. Oye, Saúl, pero había una promesa de parte de los principales del pueblo y de los líderes en aquel momento, Josué, su gente, cuando entraron a la tierra y les prometieron que no los iban a matar. No, mátenlos, cuello. Y aquello pasó y los mataron. No a todos, pero a muchos. Y luego se viene el hambre en la tierra. Por eso. Y cuando David busca a Dios y consulta a Dios, Dios le dice, ¿qué crees? Es por esto que pasó, por esta injusticia que se hizo. Pero ¿qué tiene que ver eso con las lluvias y con la siembra y la cosecha y con los negocios y con el dinero y con la comida? ¿Y por qué no hay comida? Hay hambre. Porque se hizo una injusticia. Caray, qué raro, ¿no? Versículo 3. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijereis haré, les dice David. Esa es la actitud. ¿Con qué puedo hacer y qué debo hacer y qué tengo que hacer para restituirte, para que estés en paz? Y entonces dice, versículo 5, ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, désenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Eso es lo que necesitan, eso es lo que piden para que bendigan al pueblo de Dios y que se nos quite de encima esta losa que tenemos. Venga.
Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos. ¿Se acuerdan que David y Jonatán entre ellos hicieron un juramento de vas a respetar a mi descendencia? Entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Pero tomó el rey a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Amoni y Mefiboset, es otro Mefiboset, y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl. ¿Se acuerdan de Mical? Era la esposa, había sido o era la esposa de Saúl. ¿Sí se acuerdan de eso? Perdón, de David, era esposa de David, del rey David. Pero estos hijos los había tenido, dice, los cuales ella había tenido de Adriel, de otro, hijo de Barzilai, Meolatita. Y los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ningún ave del cielo se pusiese sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Israel. Este es un pasaje difícil, es un pasaje complicado. Siempre el cilicio, la tela de cilicio, que era una tela muy rasposa, que picaba y que lastimaba la piel, la usaban los hebreos en señal de duelo. Se vestían y ceniza, echaban ceniza encima y se vestían de cilicio, con esta tela rasposa, incómoda, que te lastimaba la piel, te irritaba la piel. Entonces dice que ella tendió para sí el peñasco, sobre el peñasco, sobre una piedra, y ahí seguramente no se dice ahí descansaba y se acostaba, ¿no? Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Bet-San, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa, e hizo llevar de ahí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados, de los 7 ahorcados, estos últimos, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de sí su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y si ahí se quedara la escritura, seguiríamos con el problema de que es un pasaje complicado. Pero ¿cómo termina el versículo? ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice, hermanos? Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Wow. Eso quiere decir que se acabó el hambre. ¿Sí o no? Dios es propicio. ¿Qué provocaba el hambre entonces? Dios. ¿Controla Dios las circunstancias? Era Dios que estaba ahí y que tenía estas cosas atoradas ahí por las cuales no era propicio Dios a la tierra. El que se encarga de que la tierra dé sus frutos y sea propicia a nuestra siembra y nuestra cosecha. No, Pedro, espérate, ¿por qué no entiendes, caramba? ¿No ves que es la lluvia? Es la naturaleza, la madre naturaleza. Pues será tu madre, porque mía no es. No es la madre naturaleza, por Dios. Es Dios que controla la lluvia y la siembra y la cosecha y todo lo que pasa. Dios lo controla. Bueno, vamos a verlo. Me lo iba a brincar, pero vamos a verlo. Otro caso. Ocosías. Segunda de Crónicas 22. Segunda de Crónicas 22,
1. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor. Entonces ahora el rey, ¿quién es? Ocosías, que es el hijo menor de Joram. Porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores. O sea, todos los hermanos de Ocosías, la banda armada, una banda armada, había llegado y había matado a todos los mayores, a los hermanos de Ocosías. Por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. O sea, le cayó encima el reinado. Él no era el heredero natural, porque era el más chico. Pero como habían matado todos los demás, pues le cayó a él. Versículo 2, cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años. ¿Quién tiene 42 años aquí? Es mocoso. Ajá, ahí está. Nada más ella. Lupi Didú, 42, ¿no? 42. Creí que eras más joven, hermano. No, le digo al hermano. No. Tú sí pareces más joven, pero el hermano ayer. Imagínate a los 42 años, ahora resulta que eres el rey, ¿no? De repente. Oye, ¿por qué eres el rey? Pues porque mataron a mis hermanos, a todos los demás, y entonces me cayó a mí. Ok. Y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Su mamá era Atalía, la famosísima, ¿no? Que era una mujer impía que mal aconsejaba a su hijo. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. Tenía malos consejeros. Tener cuidado con a quién le pedimos consejo, ¿no? Versículo 5, y él anduvo en los consejos de ellos, y fue a la guerra contra Joram, con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram. Entonces se une al otro rey, porque él era rey de Judá, se une al rey de Israel, y van juntos a pelear contra el rey de Siria. Y en esa batalla, en ese pleito, los sirios hirieron a Joram, y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque ahí estaba enfermo. Ahí no se confundan con los Jorams, hay dos diferentes. Pero el caso es que Ocosías va a ver a su amigo porque está herido de las heridas que le dejó la guerra. Estaba enfermo, dice. Se le habrá infectado alguna herida o algo, estaba enfermo. Y entonces ahí viene este cuate a verlo. Versículo 7. Versículo 7. ¿Cómo empieza el versículo? Pero esto venía de Dios. ¿Cuál? ¿Cuál esto? Pues todo el cuadro. ¿Por qué fueron juntos a la guerra? ¿Por qué lo nombraron a él rey? ¿Por qué la mamá lo aconsejó mal? ¿Por qué fue y por qué lo hirieron y a él no? Y luego lo va y lo visita. ¿Por qué se enfermó el otro? Pues porque todo eso venía de Dios. Dios controla las circunstancias. Todas. Pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido viniendo a Joram, porque habiendo venido salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab. Y haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab, halló a los principales de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Y buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú y le mataron y le dieron sepultura, porque dijeron: es hijo de Josafat, quien con todo su corazón buscó a Jehová. O sea, al papá de Ocosías había sido un hombre que había buscado con todo su corazón a Dios, y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino.
te recomiendo, no sé cómo decirlo, amplísimamente que leas la Biblia. Lee estas cosas maravillosas y aprende de ellas. Es impresionante, es increíble. Ocosías era rey de Judá y Dios había ungido al otro para que acabara con la familia del rey de Israel. No tenía nada que ver con Judá, pero mal aconsejado fue a meterse con el que no se tenía que meter, se asoció con quien no tenía que asociarse, se metió en una guerra que no era suya, porque los sirios venían contra Israel, no contra Judá, y le costó la vida. Porque al final, este Jehú, que tenía la unción de Dios para exterminar a la casa de Acab, se lo llevó entre las patas también a él. A veces pensamos que cuando ocurre algo malo, cuando nos cae una maldición, que eso no viene de Dios. O a veces incluso decimos, ¿por qué a mí? Si yo quiero de tanto corazón y de buen corazón hacer todo perfectamente. Ajá, sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me fue a tocar esta situación? Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Gracias. Dice, como el gorrión en su vagar. Fíjate bien lo que dice la escritura, ¿eh? Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo. Así, de esa manera. ¿Cómo es el vuelo de un gorrión y de una golondrina en su vuelo? ¿Has visto volar una golondrina? Es la cosa más errática que te puedes imaginar. No sigue un patrón. Las golondrinas vuelan de una manera tan extraña. ¿Lo has visto? ¿Qué les pasa? O sea, vuela bien, ve para allá y regresa para acá. Pues ¿cómo? Pues así de errático y así de extraño, así la maldición nunca vendrá sin una razón. Nunca. Nunca. Porque es Dios quien está atrás. Aunque no lo veamos. Está atrás de todo. De si llueve, de si no llueve, de si tiembla, de si no tiembla, de si hace calor o no hace calor, si hace frío, demasiado frío. Dios está atrás de todo lo que pasa a nivel de la naturaleza, pero también a nivel de nuestras circunstancias. Es muy complicado entender estas historias, porque dices, a ver, espérate, pero fue para allá y se asoció con aquel y vino allá y se peleó con este, y entonces Dios, a través de todas esas cosas, se encarga. Pareciera que no, porque estamos tan acostumbrados a no ver al Señor. Y me encantó que en todo el rato de las acciones de gracias, de eso se trataba la cosa. Tenemos que ver a Dios detrás de todo. No nada más cuando libras un posible homicidio de una manera tan grotesca como lo que vivió Jonas, ¿no? Sino cuando te encuentras a alguien en un elevador, o cuando le da gripa a tu hija, o influenza, o como cuando tienes que renunciar o lo que me digas. Lo que me digas. ¿Sí estás? Sin embargo, hay muchísimas cosas que nosotros podemos hacer y que Dios espera que nosotros hagamos, que activan, accionan o desactivan y desarticulan cosas en nuestra vida. ¿Sí me escuchaste eso? Este es el punto. Ya llegué a la cosa.
Dios se encarga de todo y Dios está en control de todo y Dios maneja las circunstancias y la naturaleza. Dios está detrás de cada detalle de lo que pasa en nuestras vidas, pero nos ha dejado a nosotros el mouse en la mano y podemos hacerle clic en donde le debemos hacer clic para que cosas pasen o para que dejen de pasar. ¿Sí me estoy explicando, mis amados? Esto es realmente importante y ese es el mensaje que te quiero transmitir. Hay muchas cosas, algunas de ellas muy pequeñitas, muy chiquititas, pero que tienen grandes consecuencias. Y que Dios nos ha pedido que le demos clic ahí. Y si no le damos el clic, no va a pasar lo que Dios quiere que pase. Es que esa es la cosa. Hay cualquier cantidad de cosas que Dios ya nos pidió que hiciéramos y que si no hacemos, cosas como tratar bien a mi esposa, como no ser áspero con ella, como tratar bien a mis hijos, cuidar a mis hijos, amar a mis hijos, cosas como proveer para mi familia. Si alguno no provee para los suyos, es peor que un incrédulo, por Dios. Ha negado la fe. ¿Te imaginas a alguien que niegue la fe? Pues ese es el hombre que no provee para su familia. Perdón. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Y lo he dicho de broma, hay maridos que no son capaces ni de cargarle las bolsas del súper a la esposa. ¿Cómo crees? Y esposas que no respetan a sus maridos. También Iván, el Señor a través de Iván nos habló de eso. Que no cumplen hombres y mujeres el deber conyugal, por ejemplo. Y creo que no hay niños aquí, ¿verdad? Bueno, excepto Ivonne y ¿quién más? Y Jonas. He oído cualquier cantidad de explicaciones increíbles de por qué no cumple el deber conyugal en el matrimonio. Y algunas son impresionantemente complejas, la verdad. Y no las desestimo, son complejas, pero al final hay que cumplir. Podrás tener todas las justificaciones que quieras, pero Dios dice: a los dos, cumplan, a los dos. No a ella, no a él, a los dos. Uy, cuántas hermanas pobrecitas, pobrecitas. Ha habido quien me ha dicho: mi esposo es un degenerado sexual. Le digo: ¿por qué? ¿Cómo que dice? Pues todos los días quiere. Sí, es un degenerado sexual. ¿En serio? ¿Y quién dice? Perdón, podría hablar más de eso, ya no hablar más de eso porque ya vi caras largas. Hay niñas además. ¿Te acuerdas la semana pasada que les hablé de un paquete medicinal? ¿Sí se acuerdan o ya no se acuerdan? La semana antepasada. Bueno, esa es la parte donde todos se quedan dormidos, está bien, lo entiendo. Pero les hablé de unos principios medicinales que tienen que ver con el tema de la salud y de cómo nos afecta. Te comparto otro. Son como pequeñas cápsulas medicinales. Y con esto voy a ir finalizando, pero mira, fíjate lo que dice, por favor, Proverbios 16:24. Y quiero mencionarte esto como una de esas cosas chiquitas, de esos detalles finos que tiene grandes implicaciones. Grandes implicaciones. ¿Listos? ¿Sí? Proverbios 16:24. Panal de miel son los dichos suaves. Panal de miel son los dichos suaves. ¿Qué más son los dichos suaves? Suavidad al alma. ¿Y qué más? Medicina. Medicina para el esqueleto. Tengo un amigo que les voy a presentar pronto.
pronto. Los dichos suaves, panal de miel. Tú sabes que la miel tiene características, no nada más endulza, tiene características nutricionales muy importantes, pero no solo eso, medicinales. Léelo, búscalo, investígalo, googlealo. La miel tiene propiedades medicinales. Dice que los dichos suaves son medicinales, son endulzantes, suavizantes. Los dichos suaves, ¿no? Así dice, ¿no? ¿O estoy leyendo mal? ¿Suavidad a qué? Al alma. Esto quiere decir que mi forma de hablar causa un efecto en los demás. ¿Sí leí bien? Mi forma de hablar, mi forma de responder causa un efecto en los demás. Le puede suavizar el alma, le puede acariciar el alma, una forma suave de hablar. Pero lo contrario también es cierto. ¿Sí o no? Y aquí está el secreto espiritual. Nuestra forma de hablar incide en nuestra salud y en la de los demás. A ver, hazle. Nuestra forma de hablar incide en tu salud y en la gente a la que le hablas. Estamos hablando de esta diferencia de Proverbios 15:1. ¿Quién se lo sabe de memoria? La blanda respuesta quita la ira. Quítala, la quita. Y la palabra áspera es un principio espiritual que Dios nos ha revelado. Si tú respondes blandamente, suavemente, eso le va a quitar la ira al otro, ¿no? Es como si vas con alguien y le quitas lo que trae en la mano. ¿Te han quitado algo así de la mano? Trae para acá. Mi esposa es una experta en esto, de quitarme la ira, y me deja sin ella y digo, ¡ah! Blanda respuesta. Pero la palabra áspera, ¿qué hace? Es echarle leña al fuego, como dice el dicho. Pero hay personas, hay hijos de Dios que seguimos hablando golpeado. ¿Sí conoces ese concepto? Fulanito o fulanita habla golpeado o habla muy golpeado. ¿Sí lo has manejado? ¿Salud? Eso dice Proverbios 12:18. Que hay personas que hablan golpeado. Que hablan golpeado. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero la lengua de los sabios es medicinal, porque habla suave, no golpea con sus palabras, acaricia con sus palabras. Es un principio tan sencillo, mis amados. Aprender a controlar la forma en la que hablamos es importantísimo. Porque no nada más es importante porque lo es el contenido de tus palabras, sino también la forma en la que hablas. Muchas veces, y lo he dicho hablando de los principios de la educación de los hijos, muchas veces la forma de hablar, la forma en la que estás expresando tu punto, termina con la posibilidad de una reconciliación o de un buen diálogo. Como cuando le gritas a un niño. Si tú le hablas feo y le hablas mal a un niño, el niño, ¿sabes en qué se va a enfocar? En tu ira, en tu enojo, y va a decir, mi papá está enojado. No va a escuchar lo que tienes que decir.
Si tú le dices, no, mijito, es que, si lo que quieres es hacerle ver que no debe morderle a su primito la oreja, si se lo dices mal, no lo va a oír, porque se va a enfocar en tus gritos, se va a enfocar en la aspereza de tus palabras, se va a amedrentar ante tu ira. En cambio, si se lo dices con suavidad, no le das opción más que enfocarse en lo que hizo mal. Y lo mismo pasa entre nosotros, con un empleado, con un colaborador, con tus papás, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Sí es importante lo que decimos, pero tenemos que aprender a decirlo como lo debemos decir, porque si no lo decimos de la manera que debemos hacerlo, se pierde y el otro ya no escucha. Se pierde. Ya no me oyó. Yo quería decirle que sí, pero ya no me oyó porque se lo dije mal, se lo dije en mal tono, se lo dije regañando. Es que sí soy yo y es mi carácter. Pues precisamente de eso te estoy hablando. Tienes que cambiar, mi querido, mi querida. Tienes que cambiar tu forma. Tienes razón en lo que estás diciendo, seguramente. Tu reclamo es válido, es justo, es correcto, seguramente. Y hay algunas veces que no, pero seguramente, normalmente así es. Pero dilo de otra forma para que entre a donde tiene que entrar y llegue a donde tiene que llegar y toque el corazón y cambie el corazón de la persona. Porque si se lo dices feo, te prometo que no lo va a oír, aunque tengas razón. Y a lo mejor en el fondo el que oye dice, tiene razón, pero no es la forma. Hay maneras. Así somos, ¿no? ¿Sí o no? Entonces concluyo aquí. Por fin, Oli, gloria a Dios. Concluyo aquí. Dios controla todo. Por eso debemos tener la actitud de Santiago capítulo 4 versículo 13. ¿Se acuerdan de ese pasaje? También lo tenemos muy manoseadito, muy repasadito. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Versículo 15, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere. Porque si no quiere, si el Señor quiere, viviremos. ¿Verdad, yo? Si el Señor quiere, tendré vida, estaré vivo, sobreviviré y haremos esto o aquello. Eso dice también Pablo en 1 Corintios 4:19, no nada más hablando de la cuestión de los negocios y de los viajes de negocios y de qué es de lo que está hablando Santiago, ¿no? De la parte financiera. 1 Corintios 4:19 dice Pablo a los corintios, pero iré pronto a vosotros y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Pero me brinqué una parte, ¿verdad? ¿Cuál? Voy a ir a verte si el Señor quiere, porque si no quiere. Entonces, mis amados, ¿cuál es la clave de todo este asunto? La clave de todo es consultar a Dios. ¿Quieres hacer un viaje? ¿Tienes un proyecto enfrente? ¿Quieres cambiar de chamba? ¿Quieres lo que me digas? ¿Quieres? Consúltale a Él primero. Consulta al Señor y haz los cambios que te pida que hagas. No, sí, yo lo puedo consultar, pero que no me diga que deje esto o aquello, ¿no? Yo no voy a dejar de comer, a tomar refrescos, ¿eh? Pregúntale al Señor. Yo no digo nada, porque ya sé que les caigo gordísimo. Amén, ¿verdad, Frank? Amén. Ya sé que les caigo gordísimo. Consúltale al Señor si tu manera de comer es la correcta, si tu manera de beber es la correcta, si tu manera de
administrar tu tiempo es la correcta, si tu manera de administrar tu descanso es el correcto, si tu manera de tratar a tu esposa es correcta, si tu manera de tratar a tus hijos es correcta, si tu manera de relacionarte con tus padres es la buena. Pregúntale al Señor, consulta. ¿Tú crees que si consultamos a Dios no nos va a decir? Fíjate bien en esto, fíjate bien en esto. Si tú consultas a Dios y Dios no te dice, entonces revisa tu conversión. Porque Jesucristo está vivo y no es un concepto. Jesucristo no es una idea, es una persona real con quien puedes hablar y con quien te puedes relacionar. De hecho, la vida cristiana es una permanente comunión y relación con el Señor. De donde esta dinámica de que Él me apriete la tuerca y me corrija lo que está mal, es de todos los días, es 24/7. No, es que así me educaron, así estoy yo formado. Pues será deformado, porque a la luz de las Escrituras tienes que cambiar varias cositas que no están bien. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, por favor, revisa el mensaje de la semana pasada y escucha lo que Dios nos habló ese día, lo que el Señor nos dijo ese día. El tema es si estamos abiertos a cambiar. Estoy abierto a consultar a Dios y que me diga, es por esta causa que no te viene la bendición. Tienes que dejar esto, tienes que cambiar aquello. Ya no hables así, ya no pienses eso que piensas. Eso que piensas no me agrada. Cambia tus pensamientos. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos abiertos a que el Señor nos corrija? Que nos muestre lo que debemos cambiar y cambiarlo realmente. Esa es la cosa. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí, amén? Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias, muchas gracias por este domingo. Un domingo diferente, Señor. Un domingo en el que todo el mundo estamos de acuerdo en que tú estás detrás de todo, Señor. Y cómo nos ayudas, nos bendices, nos proteges, nos diriges, nos guardas. Pero hay muchas cosas por cambiar, Señor. Muchas. Como que no te hemos puesto a ti en primer lugar por encima de nuestras propias vidas y de nuestros propios caprichos y de nuestros gustos. Perdónanos, Señor. Enséñanos a poner primeramente tus cosas por encima de las mías y de las nuestras, y entonces esperar de ti todo lo que has prometido darnos, porque así dijiste tú, Señor. Gracias por hablarnos siempre tan claramente, Señor. Cámbianos, Señor. Ayúdanos. Queremos cambiar, queremos escucharte, queremos consultarte, queremos ir contigo a preguntarte qué opinas de mis decisiones, de mis costumbres, de mis hábitos, de mis decisiones, de lo que yo quiero hacer. Enséñanos a buscarte, Señor, y a ponerte por encima, y si no sabemos, investigarlo y leer tu palabra y escudriñarla, y cuando encontremos la respuesta y cuando nos hables el corazón, cambiar y decidir. Señor, danos ojos para ver esto, más allá de que yo lo esté diciendo, Señor. Danos ojos para escucharte, porque nos queda claro que quieres cambiarnos. Quieres hacernos como tú quieres que seamos, no como nosotros creemos que debemos ser, sino como tú quieres que seamos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Un abrazo a los que nos ven, si es que alguien nos ve algún día. Que Dios les bendiga. Estamos en el canal. Hasta pronto. Bye. Quiero ser un reflejo